vamos a comenzar con lo que vendría a ser el desarrollo del tema. Miércoles, entonces veamos a continuación lo que vendría a ser el tema de hoy. Lo que nos tocaría ver vendría a ser el capítulo de ondas. Muy bien, entonces vamos a ver lo que vendría a ser ondas o también llamados fenómenos ondulatorios. A ver, ¿qué vendría a ser una onda? ¿Qué es lo que entendemos por ondas? Bueno, cuando hablamos de ondas, a ver, vamos a definirlo aquí. ¿Qué es lo que entendemos por ondas? ¿Qué vendría a ser una onda? ¿Mm? A ver, estoy seguro que todos ustedes en algún momento habrán tenido tal vez la oportunidad de ir, digamos, a la playa, tal vez habrán ido en algún momento al río, tal vez, no sé, ¿no? A un estanque con agua, tal vez habrán tenido la oportunidad de ver que las aguas en ellas, las aguas tranquilas, tienen una superficie totalmente plana. Pero cuando nosotros generamos una perturbación, como por ejemplo lanzamos una piedra, encontramos de que la perturbación se inicia en un punto, pero si bien es cierto, la perturbación se inicia en un punto, pero esto es capaz de empezar a desplazarse. Este desplazamiento, este avance de la perturbación que se genera en un punto del medio, es lo que llamaríamos una onda. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos que definir lo que debería ser una onda, simplemente podríamos decir que consiste en ser, es un fenómeno, es un fenómeno que consiste en el desplazamiento, en el desplazamiento de cualquier tipo de perturbación, cualquier tipo de perturbación. ¿Sí? Entonces, cada vez que tal vez en un medio inicialmente todas sus propiedades se mantenían constantes, es decir, se mantenían en un estado de equilibrio, pero sucede que alguien perturba en un punto de ese medio y encontramos que esa perturbación empieza a desplazarse, entonces decimos que esa perturbación es lo que llamaríamos una onda. Como por ejemplo, por ejemplo aquí. Imaginemos el caso tal vez más común para nosotros. Imaginemos que tuviéramos una cuerda en el cual esa cuerda inicialmente fija en la pared. Desde un extremo lo que vamos a hacer es generar la perturbación. Entonces encontramos que la perturbación empieza a avanzar y ese fenómeno es lo que llamaríamos una onda. Las ondas se caracterizan porque estas siempre tienden a propagarse. Ahí está, estas tienden a propagarse. Pero algo importante que nosotros debemos de tener claro es que las ondas efectivamente se desplazan, pero lo que se desplaza es solamente la perturbación. Esa deformación del medio es lo que se está desplazando, pero el medio no se desplaza. Lo que sucede es que el medio oscila. Profe, ¿cómo es eso de que la perturbación avanza, pero el medio oscila? A ver, si tú generas esta perturbación en esta cuerda tensa, encontramos que la perturbación está avanzando. Hay un desplazamiento por parte de la onda. La onda está viajando a una determinada rapidez. Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa con las moléculas de la cuerda? ¿Qué pasa con las partículas que componen la cuerda? Para tener una mayor aclaración de lo que nos referimos con esto, vamos a hacer un nodo, ¿sí? Vamos a hacer un nudo aquí. Vamos a hacer un nudo y te voy a pedir que analices detalladamente qué es lo que ocurre con ese nudo. ¿Ese nudo también avanza hacia la derecha junto con la onda? No. Ese nudo, lo que encontrarás con respecto a este nudo, es que este nudo va a empezar a moverse de abajo hacia arriba, o si deseas de arriba hacia abajo. Entonces, el nudo empieza a moverse de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, o si deseas de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, pero la onda está viajando hacia la derecha. Entonces, aquí podemos identificar claramente dos tipos de movimientos. Uno que vendría a ser el movimiento oscilatorio, ahí está, el movimiento oscilatorio, en este caso de las partículas del medio, y tenemos aquí el movimiento de propagación de la onda.
el movimiento de propagación de la perturbación. ¿Sí? Entonces, a esto nos referimos con que el medio solamente oscila, mientras que la onda, mientras que la perturbación avanza. El desplazamiento de esa perturbación es lo que llamaríamos el movimiento de propagación. Otra característica importante con respecto a las ondas es que estas tienen una cualidad muy importante. ¿Cuál es? Que las ondas transmiten energía, las ondas transmiten energía y cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos las características más importantes con respecto a lo que tendría que ser las ondas. Ahora, en el medio podemos tener una gran cantidad, una gran variedad de ondas y en ellas justamente tendríamos que empezar a clasificarlo. Así que en esta oportunidad vamos a clasificar las ondas primero según su dirección de propagación y movimiento oscilatorio. Vamos a plantear entonces una clasificación 1. ¿Sí? Vamos a tener aquí lo que vendría a ser según, vamos a colocarlo de esta manera mejor, clasificación clasificación según su dirección de movimientos. Y me estoy refiriendo tanto a movimiento de propagación y movimiento oscilatorio. ¿Y cómo se va a clasificar estas ondas electromagnéticas según su dirección de movimiento? Esta vendría a ser primero ondas transversales, ondas transversales y otro vendría a ser las ondas longitudinales. Pero primero veamos qué vendría a ser las ondas transversales. Las ondas transversales son aquellas ondas en donde se va a cumplir que el movimiento oscilatorio y el movimiento de propagación son mutuamente perpendiculares. Son perpendiculares. Entonces planteamos aquí que el movimiento de propagación y el movimiento oscilatorio son perpendiculares. Son perpendiculares. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde podríamos generar un ejemplo de donde podríamos generar las ondas transversales? Tendría que ser en los medios sólidos. Por lo general, en los medios sólidos se pueden generar lo que vendría a ser las ondas transversales, aunque también en la superficie de los líquidos. Por ejemplo, el caso de la cuerda. El caso de la cuerda que hemos mostrado aquí, el caso de la cuerda que ustedes están viendo aquí, mira, ¿ves? En el caso de la cuerda, decimos entonces de que ustedes podrán apreciar de que el movimiento de propagación es hacia la derecha. Ahí está el movimiento de propagación. Y el movimiento oscilatorio, si ustedes le practican un nudo a esta cuerda, ustedes encontrarán que el nudo se mueve de arriba hacia abajo, realizando este movimiento oscilatorio. Entonces ahí tendríamos lo que es el movimiento oscilatorio de las partículas del medio. ¿Y cómo es el movimiento oscilatorio con el movimiento de propagación? Son mutuamente perpendiculares. Por lo tanto, las ondas generadas en una cuerda tensa vendría a ser una onda transversal. Muy bien, vamos a aprovechar aquí para formar algunas ecuaciones, aunque esto lo podemos hacer más adelante. ¿Sí? Muy bien, entonces planteamos aquí 2. ¿Cuál vendría a ser entonces el otro tipo de onda según la clasificación de su dirección de movimiento? Este vendría a ser las ondas longitudinales. Ondas longitudinales. Las ondas longitudinales son aquellas ondas en donde, lo que va a ocurrir es lo siguiente. A ver, un momento.
Ahí está. Las ondas longitudinales se dice de que el movimiento de propagación y el movimiento oscilatorio no van a ser perpendiculares. El movimiento de propagación y el movimiento oscilatorio van a ser paralelos, van a ser paralelos, van a ser paralelos. El movimiento de propagación y el movimiento oscilatorio van a ser paralelos. Por ejemplo, podría ser el sonido. A ver, digamos aquí que tuviéramos una campana. Ahí está, tenemos aquí una campana, en donde esta campana va a generar, obviamente, un sonido, ¿verdad? Un sonido. Ese sonido lo podemos representar de la siguiente forma. Podemos representarlo mediante, ahí está, de esta manera. Lo que estamos graficando aquí vendría a ser las perturbaciones que se generan de manera simultánea. ¿Cómo que se genera el sonido? El sonido, en primer lugar, parte de un punto llamado foco o un dispositivo sonoro, por ejemplo, una bocina, una campana, o hasta nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos también somos capaces de generar sonido. Sino que lo que sucede es que cuando generamos un sonido, lo que hacemos es generar una zona de alta presión. Luego, esa zona de alta presión hace que las moléculas se junten, pero luego se van a separar. Luego nuevamente se van a juntar y luego se van a separar. Ahí está. Pero este movimiento en el cual se genera una zona de alta presión y una zona de baja presión, genera entre las partículas un movimiento oscilatorio de adelante hacia atrás. Ahí está, ahí tendríamos el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio que se da de adelante hacia atrás, adelante hacia atrás. Pero la perturbación avanza. Ahí está, entonces ahí tendríamos lo que es el movimiento de propagación. El movimiento de propagación. Sucede que las partículas van a estar tocando de adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, adelante hacia atrás, pero el sonido sigue avanzando. Y como notarán aquí, el movimiento oscilatorio y el movimiento de propagación son paralelos, son paralelos. Por lo tanto, correspondería ser una onda longitudinal. El sonido es una onda longitudinal, así que anotamos aquí como nota importante, ¿sí? El sonido es una onda longitudinal. Es una onda longitudinal. Muy bien. Ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser las ondas transversales y las ondas longitudinales. Ahora vamos a ver la otra clasificación que sería según su medio de propagación. ¿Sí? A ver, vamos a tomar entonces otro criterio para lo que vendría a ser su clasificación. ¿Sí? Entonces decimos aquí clasificación según su medio de propagación. Su medio de propagación. Existen ondas que para poder generarse y propagarse requieren necesariamente de un medio sustancial para poder hacerlo. Estas ondas son llamadas ondas mecánicas. Aquí entonces decimos aquí ondas mecánicas son aquellas ondas que para ser generadas y transmitidas es necesario que lo hagan a través de un medio sustancial, un medio que podría ser un sólido, un líquido o un gas. Entonces requiere aquí, decimos, son ondas que requieren de un medio, sustancial
Un medio sustancial que podría ser un sólido, que podría ser un líquido, o podría ser un gas. Podría ser un gas. ¿Sí? Para su generación y transmisión. Ahí está. Para su generación y transmisión. Por ejemplo, la misma onda generada en la cuerda. La misma onda generada en la cuerda es una onda mecánica. Por ejemplo, si ustedes retiran la cuerda, como en este caso, ustedes retiran la cuerda, ¿van a poder generar una onda mecánica en ello? No, no vamos a poder generar una onda mecánica. Si ustedes, por ejemplo, retiramos el aire, si nosotros retiramos el aire, ¿podríamos generar el sonido? No, no podríamos generar el sonido. El sonido, para generarse y propagarse, en este caso requiere del aire, aunque el sonido también se puede generar en un líquido, en un sólido, pero requiere de un medio sustancial para poder generarse y propagarse. Entonces, todas estas ondas que requieren de un medio sustancial, un medio mecánico para su generación y transmisión, vendrían a ser las ondas mecánicas. Entonces, como hemos mencionado aquí, por ejemplo, vendría a ser las ondas generadas en una cuerda, sería un ejemplo de onda mecánica, y otro ejemplo vendría a ser el sonido. El sonido es una onda mecánica. A ver, jóvenes, quisiera hacerles una pregunta. A ver, quisiera hacerles una pregunta. Imaginemos que de un momento a otro el sol llegase a explotar. ¿Sí? Imaginemos que el sol llegase a explotar. La pregunta sería, si el sol explota, ¿nosotros podríamos escuchar el sonido de esa explosión? De un momento de otro, digamos, el sol cayó en una inestabilidad y explota. La pregunta es, si el sol llegase a explotar, ¿nosotros podríamos escuchar la explosión que podría darse en el sol? ¿Ustedes qué creen? ¿Se genera o no se genera un sonido? ¿Mm? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Sí? Una pregunta. Entre, entre el sol y la tierra, ¿qué medio existe? ¿Hay aire? ¿Hay algún líquido? ¿Hay algún sólido? ¿Hay un medio entre el sol y la tierra? No, ¿verdad? Hay un vacío. Entonces, ¿cómo podría generarse el sonido? Si el sonido requiere de un medio sustancial para poder propagarse. ¿Mm? Entonces no se genera un sonido. Ahora, tal vez ustedes digan, no, profe, pero yo he visto en algunas películas, las películas de ciencia ficción, donde un personaje está escapando del planeta y justo lo hace a tiempo y se escucha una gran explosión en la película, cuando explota el planeta, ¿no? Películas como Star Wars, creo, me parece, ¿no? O tal vez digan, ¿no? Digamos un poco más de fantasía, ¿no? Profe, yo he visto Goku, yo he visto cuando Freezer con un solo dedo pudo, pudo destruir todo un planeta, ¿no? Y se escuchó el sonido de esta gran explosión. Y se escucha, profe. No, pues son dibujos, ¿no? Son dibujos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le faltó a esos dibujos, jóvenes? ¿Qué le falta a estas películas? Le faltó física. Ujú. Felicidad, efectivamente, a esta película le faltó física, jóvenes. En realidad, si llegase a explotar un planeta, llegase a explotar, digamos, la estrella como el Sol,
para nada escucharíamos el sonido o, digamos, la perturbación que se podría generar debido a la explosión. No podríamos escuchar porque existe un vacío entre el Sol y la Tierra, así que no hay medio por donde se pueda propagar el sonido. Recuerda que el sonido es una onda mecánica y por ende debe requerir de un medio sustancial para poder propagarse. Este podría ser un sólido, este podría ser un líquido, este podría ser un gas, pero requiere de un medio sustancial. Si no se tiene un medio sustancial, entonces el sonido no se podría generar ni mucho menos transmitir. Así que a esto nos referimos cuando hablamos de ondas mecánicas. Ahora, tal vez te pregunte, profe, ¿pero todas las ondas entonces requieren de un medio sustancial para propagarse? No. Hay algunas ondas que resultan ser muy interesantes, pues no requieren necesariamente de un medio sustancial para poder transmitirse, para poder generarse y transmitirse. Y me estoy refiriendo a lo que vendría a ser las ondas electromagnéticas. Ahí está. Veamos aquí. Ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. Ahí está. Muchas veces lo designamos de esta manera. Muy bien. Ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas es un tipo de onda muy especial, porque en este caso ya no hay partículas que en este caso están oscilando. Las ondas electromagnéticas no es otra cosa que una propagación de campos eléctricos y campos magnéticos oscilantes en fase. Entonces decimos aquí, son ondas generadas y transmitidas a través de campos eléctricos, a través de campos eléctricos y magnéticos. Ahí está. Son ondas generadas y transmitidas a través de campos eléctricos y campos magnéticos. Por ejemplo, podríamos tener aquí una antena de radio, una antena de TV. ¿Sí? Aquí tienes toda la circuitería que genera la onda electromagnética. Y como estaba mencionando, las ondas electromagnéticas son generadas por, vendría a ser simplemente la transmisión, la generación y transmisión de campos eléctricos y campos magnéticos. Ahí está. Aquí tendríamos el campo eléctrico. Profe, se parece a la onda generada en una cuerda. Sí, se parece, pero en este caso estaríamos hablando de campos eléctricos cuya unidad tendría que ser Newton por Coulomb, o también podría ser volt por metro, son las unidades de la intensidad de campo eléctrico, o volt por metro, y campos magnéticos, ahí está. Profe, ese campo magnético está echado. Ajá, efectivamente, estos campos magnéticos están echados, digamos, están ubicados en un plano horizontal. Aquí tendríamos entonces lo que vendría a ser el campo magnético. Campo magnético y su unidad tendría que ser el Tesla, cuyo símbolo es T. Ahí está el Tesla. Así que ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser los campos eléctricos y los campos magnéticos. Entonces, cuando hablamos de una onda electromagnética, simplemente vendría a ser simplemente un tipo de onda en donde se genera y se transmite a través de campos eléctricos y campos magnéticos. Estos campos eléctricos y campos magnéticos están oscilando, como se dice, en fase. ¿A qué nos referimos cuando oscilan en fase? A ver, quisiera mostrarte una imagen. Quiero mostrarte una imagen.
Ya, ahí está. Lo de rojo que ustedes ven ahí vendría a ser los campos eléctricos y lo que está de color azul y lo que ya escrito de verde vendría a ser los campos magnéticos. Decimos de que oscilan en fase porque en el momento de que el campo eléctrico, en el momento que el campo eléctrico alcanza su máximo valor, el momento que el campo eléctrico alcanza su máximo valor, el campo magnético también alcanza su máximo valor. Y en el momento que el campo eléctrico alcanza su mínimo valor, también el campo magnético alcanza su mínimo valor. Nuevamente, si el campo eléctrico alcanza su máximo valor, el campo magnético también alcanza su máximo valor. O sea, de manera simultánea, los campos eléctricos y los campos magnéticos alcanzan su máximo valor o alcanzan de manera simultánea su mínimo, tanto el campo eléctrico y el campo magnético, su mínimo valor. Y esto es lo que podemos apreciar en la imagen. Las ondas electromagnéticas van a viajar a una velocidad a una rapidez muy elevada. ¿Cuánto vendría a ser esa rapidez? La rapidez de la luz. Profe, entonces, ¿la luz también es una onda electromagnética? Sí, la luz también es una onda electromagnética. Esta rapidez de la luz vendría a ser en el aire, en el vacío, que es donde vamos a trabajar, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. De esta manera entonces estaríamos definiendo lo que vendría a ser las ondas electromagnéticas. A ver, díganme jóvenes, ¿se logra entender ello? ¿Se logra entender ello? Lo que vendría a ser una onda electromagnética. A ver, por favor, confírmenme. ¿Sí? Está claro. Muy bien. Entonces, recordemos entonces de que las ondas electromagnéticas son un tipo de ondas que a diferencia de las ondas mecánicas sí requieren de un medio sustancial para poder propagarse. Las ondas electromagnéticas se puede propagar en un medio sólido, se puede propagar en un medio líquido, se puede propagar en un medio gaseoso, pero también se puede propagar incluso en el vacío. Ejemplos de ondas electromagnéticas son, digamos, ondas de radio, ondas de televisión, el infrarrojo, la luz visible, los rayos X, los rayos ultravioleta, los rayos gamma, son ejemplos de ondas electromagnéticas. Son ondas que se generan a través de campos eléctricos, campos magnéticos. Muy bien, de esta manera entonces estaríamos definiendo lo que vendría a ser ondas, la clasificación de las ondas según su requerimiento en un medio de propagación. A ver, vamos a formular aquí algunos elementos y con ello también algunas ecuaciones de las ondas, ¿sí? Elementos de una onda. A ver, ¿cuáles son los elementos que nos va a permitir caracterizar una onda? Lo primero que vamos a tomar en cuenta aquí, tomemos lo siguiente, ¿sí? Sea por ejemplo la onda generada en una cuerda, ¿sí? Imaginemos que tuviéramos aquí una cuerda, ahí está, generada por una persona, y lo primero que vamos a indicar aquí vendría a ser la amplitud. Profe, ¿a qué se refiere con amplitud? La amplitud se refiere al máximo alejamiento, ahí está, al máximo alejamiento respecto a la posición de equilibrio. A eso se refiere la amplitud. El máximo alejamiento es una distancia, pero es la distancia máxima, es la distancia máxima de alejamiento respecto a su posición de equilibrio. ¿Sí? A esto nos referimos con lo que es la amplitud. Siguiente vendría a ser eh, el periodo. ¿Qué vendría a ser el periodo?
El periodo es un tiempo, pero antes de hablar del periodo, primero quisiera plantearle lo que vendría a ser estos conceptos, que vendría a ser cresta. Cuando hablamos de cresta nos referimos a dos puntos que corresponden, los puntos que corresponden ser, digamos, los puntos más elevados de la onda. ¿Sí? Esto es lo que llamaríamos cresta. Y los puntos más bajos reciben el nombre de valle. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de periodo? El periodo es un tiempo, pero ¿tiempo para qué? Tiempo para que un punto de la onda complete una oscilación. Ahí está. Recuerda que las partículas de la onda, en una onda mecánica por ejemplo, realizan un movimiento oscilatorio. El tiempo para una oscilación emplea un tiempo llamado periodo. Entonces podemos decir aquí, el periodo es el tiempo para realizar una oscilación. Pero también con ello, tiempo para una oscilación. A ver, pero también podemos definir aquí otro concepto llamado longitud de onda. ¿Qué vendría a ser la longitud de onda? La longitud de onda vendría a ser la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. ¿Sí? Es la distancia entre dos crestas consecutivas y dos valles consecutivos. Ahora, con respecto a lo que es el periodo, efectivamente es el tiempo para una oscilación, pero también se puede expresar en función de la longitud de onda. Y también se puede decir con respecto a ello que es un tiempo para recorrer, tiempo para recorrer una longitud de onda. Ahí está. El periodo también es un tiempo para recorrer una longitud de onda. Mira que el periodo tiene aquí dos conceptos, dos maneras de interpretarlo. El periodo tiene el concepto de que vendría a ser un tiempo para realizar una oscilación, para que las partículas realicen una oscilación. Pero también se entiende que el periodo vendría a ser un tiempo para recorrer una longitud de onda, lambda. Ahora, con esto vamos a definir lo que vendría a ser la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo y esto se refiere al número de oscilaciones realizadas en un segundo, y su unidad vendría a ser el Hertz. Ahí está. Número de oscilaciones en cada segundo. Por ejemplo, ¿qué significa? ¿Qué significa que la frecuencia sea 5 Hz? El que la frecuencia sea 5 Hz, el que la frecuencia sea 5 Hz, significa de que una partícula del medio va a realizar 5 oscilaciones en cada segundo. 5 oscilaciones en cada segundo. Entonces, cada vez que realice 5 oscilaciones, el tiempo que estaría empleando vendría a ser 5 segundos. Muy entonces, ahí tendríamos estas ecuaciones, perdón, estos parámetros, y con esto vamos a formular aquí unas ecuaciones. Decimos por aquí. Primero, planteemos aquí de que la onda estaría viajando con una determinada rapidez de la onda. La rapidez de la onda, en primer lugar, la onda se va a considerar que viaja con un MRU, rapidez constante. Así que la rapidez se puede escribir como distancia entre tiempos. La distancia podríamos llamarle la longitud de onda y cuando recuerda que emplea un recorrido de longitud de onda, emplea un tiempo llamado periodo. Y no olvidar que la frecuencia es la inversa del periodo.
Así que esto también se puede escribir como la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, ahí tendríamos entonces esta primera ecuación para lo que vendría a ser, una onda. Esto se va a cumplir para todo tipo de ondas, tanto ondas longitudinales como ondas transversales, como ondas mecánicas, como ondas electromagnéticas. ¿Sí? Esta ecuación es válida para todo tipo de ondas y la unidad vendría a ser metro por segundo. Pero aparte de ello tenemos unas ecuaciones particulares para cada tipo de ondas. Veamos aquí. Por ejemplo, para el caso de una cuerda, tensa, la rapidez de la onda se puede calcular de la siguiente forma, como la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda sobre un parámetro llamado densidad lineal. Y la densidad lineal la densidad lineal de la cuerda que se calcula como la masa sobre la longitud. Esto es solamente para el caso de una cuerda tensa. Para el caso del sonido, solamente utilizaremos lo que es longitud de onda entre periodo, longitud de onda por frecuencia, que es lo que hemos mencionado. Y para el caso de las ondas electromagnéticas, diremos aquí. Tenemos el campo eléctrico, tenemos aquí el campo magnético, y se va a cumplir lo siguiente, que la rapidez de la onda, ahí está la rapidez de la onda, en el caso de la onda electromagnética, su rapidez solemos expresarlo con la letra C, de la rapidez de la luz. Y esto tendría que ser igual a la intensidad de campo eléctrico dividido con la inducción magnética, el campo magnético. ¿Sí? De esta manera podemos evaluar lo que tendría que ser la rapidez de la luz, la rapidez de toda onda electromagnética. Y por último, tendríamos lo que vendría a ser la función de onda. No se preocupen por este lado, jóvenes, porque en los problemas vamos a retroalimentarnos también, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la función de onda? ¿Qué cosa vendría a ser la función de onda? La función de onda vendría a ser simplemente una función matemática que nos va a indicar, nos va a describir matemáticamente lo que vendría a ser la ecuación de movimiento de las partículas, donde se compone una onda, por lo general onda mecánica, onda electromagnética, podría ser transversal o longitudinal. Simplemente va a mostrar lo que vendría a ser la ecuación de movimiento de todas las partículas donde sobre ella incide la onda mecánica. Se escribe, vamos a escribirlo así, de la siguiente manera. Y es igual a la amplitud por el seno de K por X menos más omega t más lo que llamaríamos un ángulo de fase inicial. A corresponde ser la amplitud, que por lo general se trabaja en metros, pero también lo pueden trabajar en centímetros. El K es un parámetro llamado número de onda, en donde esto se va a expresar de la siguiente manera. El número de onda te va a permitir calcular lo que es la longitud de onda. El omega tendría que ser lo que llamaríamos frecuencia cíclica o también llamado frecuencia angular. Y esto se va a calcular como 2pi sobre periodo o 2pi por la frecuencia. El x corresponde ser la posición a lo largo del eje x y t corresponde ser el tiempo. Y θ sub 0 simplemente vendría a ser un ángulo de fase inicial. Que se mida en radianes. Muy bien. Ahora, una observación aquí, una observación por acá. ¿Sí? Cada vez que tenés la función de onda, esto lo vas a utilizar específicamente para poder calcular la rapidez de la onda. ¿Sabes cómo? Así, de la siguiente forma. La rapidez de la onda
vendría a ser igual a la frecuencia cíclica entre el número de ondas. Profe, ¿y de dónde sale esta ecuación? ¿Otra ecuación más? Bueno, en realidad no es otra ecuación más, sino que todo nace de aquí. A ver, una demostración. Demostración. La rapidez de la onda ya se había planteado que vendría a ser igual a la longitud de onda entre periodos, ¿verdad? Ya se había indicado que la rapidez de la onda es la longitud de onda entre periodos. Aquí despéjame lo que es la longitud de onda. El número de onda baja y lambda, la longitud de onda sube. Así que eso sería 2pi sobre k. Aquí despeja el periodo. El periodo sube y el omega baja. Así que esto sería 2pi sobre omega. Aplicamos extremos y medio y sería 2pi por omega, 2pi sobre k. 2pi y 2pi se cancela. ¿Y cuánto sería la rapidez de la onda? Sería omega sobre k, tal como ya lo habíamos mencionado. Y no te olvides que la unidad es metros por segundo. Ahí está. Esas serían las ecuaciones por lo general que vamos a trabajar cuando hablamos de la función de onda, ¿sí? Aparentemente podría asustarnos, pero se van a dar cuenta que en realidad cuando aparece esta ecuación se van a dar cuenta de que son los problemas más fáciles, son los problemas más sencillos que se tienen, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta por qué. A ver, para poder afianzar todo esto, para poder afianzar todo lo que hemos visto, vamos a empezar a resolver los problemas, ¿sí? Vamos a empezar a calcular, vamos a hacer cálculos, ahora sí, en los problemas. Así que, momento de practicar. Vamos a pasar entonces a los problemas. Decimos aquí, problema número 1. Con los problemas vamos a afianzar toda la teoría. Dice, el diapasón se encuentra unido a una cuerda tensa. El diapasón se encuentra unido a una cuerda tensa, tal como se muestra. Si al golpear el diapasón, este vibra generando una onda con una rapidez de 10 metros por segundo, determine el tiempo que tarda en llegar al otro extremo de la cuerda. A ver, si nosotros golpeamos el diapasón, dice que se va a generar inmediatamente una onda que estaría viajando a lo largo de toda la cuerda con una determinada rapidez. ¿Cuánto vendría a ser la rapidez de la onda? Sería 10 metros por segundo. Entonces el problema nos pide que determinemos cuánto sería el tiempo que tarda en llegar al otro extremo de la cuerda. Bueno, recordemos lo que habíamos planteado, que el movimiento de la onda se da, la rapidez de la onda es rapidez constante, desarrolla un MRU, desarrolla un MRU. Así que decimos, la rapidez de la onda vendría a ser igual a la distancia entre tiempo. ¿Cuánto vale la rapidez de la onda? 10 metros por segundo. La distancia vendría a ser de 5 metros y el tiempo t. ¿Bien? El tiempo puede mandarlo hacia arriba, 5 metros entre 10 metros por segundo. Operamos todo esto y nos sale 0,5 segundos. Solución de problema. ¿Está todo difícil? Me parece que no, ¿verdad? ¿Está fácil, jóvenes? ¿Todo de acuerdo? A ver, díganme por favor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, excelente. Es un problema prácticamente de MRU, ¿verdad? Es un problema de MRU. Distancia es igual a rapidez por tiempo, o como lo he escrito, la rapidez es distancia entre tiempo. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a pasar al siguiente problema. Dice, el diapasón se encuentra unido a una cuerda tensa tal como se muestra, que al golpear el diapasón, este vibra generando una onda que tarda en llegar al otro extremo 0,25 segundos. Determine la rapidez de propagación de la onda en la cuerda. Bueno, casi la misma idea, ¿no? Decimos aquí, generamos una perturbación, generamos un golpe en el diapasón y el diapasón inmediatamente va a generar esa perturbación en este extremo de la cuerda, de modo de que se genera una onda. El problema es que no sabemos cuánto es la rapidez de la onda, pero lo que se sabe es que esta onda generada en el lugar del diapasón tarda, tarda en llegar al otro extremo de la cuerda un tiempo de ¿cuánto? Un tiempo de 0,25 segundos.
Entonces, con esa información nos pide que determinemos cuánto sería la rapidez de la onda. Entonces, utilizando la ecuación del MRU, diremos que la rapidez de la onda vendría a ser distancia entre tiempos. ¿Cuánto vendría a ser la rapidez de la onda? A ver, la distancia que logra avanzar vendría a ser 8 metros. El tiempo 0,25 segundos. ¿Cuánto vendría a ser la rapidez de la onda? 8 por 4, 32 metros por segundo. Ahí está. Este sería entonces la rapidez de la onda. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Todo de acuerdo? ¿Todo claro? A ver, por favor, si me confirman. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Muy bien. Estos dos primeros problemas nos han permitido ir entrando a lo que vendría a ser a la resolución del problema, ¿verdad? Vamos a pasar entonces al siguiente problema. Y este problema es un poquito más elaborado. Dice, el joven observa en la playa que la distancia entre dos crestas consecutivas de una ola es 2 metros y que una boya realiza 5 oscilaciones en 10 segundos. Determina el tiempo que tarda la ola en llegar a la orilla desde la boya. A ver, una ola que parte de la boya, ahí está, la boya es un objeto que flota, ¿verdad? Una ola que pasa desde la boya hasta la orilla, el tiempo que tarda es lo que nos pide el problema. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en llegar hacia la orilla? ¿Sí? Tenemos por aquí lo que vendría a ser la rapidez de la onda. Así que podemos empezar por este lado utilizando la ecuación del MRU. A ver, decimos, la rapidez de la onda vendría a ser distancia entre tiempo. No sabemos cuánto es la rapidez de la onda, pero sabemos que la distancia que logra avanzar es 50 metros. Voy a colocar solamente el número, ¿sí? Y el tiempo no sabemos cuánto vendría a ser. El problema nos pide el tiempo. Recuerda que el problema nos pide el tiempo, así que necesito conocer cuánto vendría a ser la rapidez de la onda. Ahora vamos a plantear aquí la siguiente ecuación. Además, vamos a hacer cálculo de lo que vendría a ser la rapidez de la onda. La rapidez de la onda también podríamos calcularlo de la siguiente manera. La longitud de onda entre el periodo. Profe, ¿y longitud de onda? ¿Qué cosa era la longitud de onda? A ver, la longitud de onda era simplemente la distancia entre dos crestas consecutivas o si deseas dos valles consecutivos. Este vendría a ser la longitud de onda, la distancia entre dos crestas consecutivas y dos valles consecutivos. En este caso nos dice que la distancia entre dos crestas consecutivas vendría a ser 2 metros. Aquí está una cresta, aquí tenemos otra cresta y la distancia entre estas dos crestas vendría a ser una longitud de onda. ¿Y cuánto vale la longitud de onda? 2 metros. Ese vendría a ser la longitud de onda. Muy bien, entonces ya hemos determinado que la longitud de onda vendría a ser 2 metros. Ahora vamos en busca del periodo. ¿Qué nos dice aquí? Por este lado nos dice que realiza 5 oscilaciones en 10 segundos. A ver, un análisis por aquí. Dice 5 oscilaciones en 10 segundos. Una pregunta, ¿y una oscilación cuánto lo haría? ¿Mm? Si 5 oscilaciones lo hacen 10 segundos, una oscilación estamos hablando de la quinta parte. La quinta parte entonces sería 2 segundos. Ahora, tal vez se pregunte, profe, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué buscó el tiempo para una oscilación? Ah, porque, porque sucede que eso debe ser conocido por ustedes. ¿Qué cosa es el periodo? Es el tiempo para una oscilación. Es el tiempo para una oscilación. Y eso es justamente lo que acabamos de calcular. Lo que acabamos de calcular es el tiempo para una oscilación.
El tiempo para una oscilación vendría a ser el periodo. Entonces hemos encontrado que el periodo es de 2 segundos, porque el periodo es el tiempo para una oscilación. Entonces hemos encontrado que el periodo vendría a ser de 2 segundos. Ahí está. Bueno, ¿qué significaría para la boya que el periodo sea 2 segundos? Significaría de que para realizar todo un movimiento de subida y de bajada, para realizar todo un movimiento de subida y de bajada, todo un movimiento de subida y de bajada es una oscilación. Y para esto va a emplear un tiempo llamado periodo, que en este caso vendría a ser 2 segundos. Ahí está, 2 segundos. Ese vendría a ser entonces el periodo. El periodo es el tiempo para una oscilación. Ahora sí, ya conocemos cuánto vale, ya sabemos cuánto vale la longitud de onda y cuánto vale el periodo, así que ¿cuánto sería la rapidez de la onda? 2 entre 2 sería 1 metro por segundo. Muy bien, aquí tendríamos entonces, llamémosle aquí la ecuación de asterisco y vamos a reemplazarlo en la ecuación de asterisco. La rapidez de la onda vendría a ser igual a 1 metro por segundo y esto va a ser igual a 50 entre el tiempo. Así que ¿cuánto vendría a ser el tiempo? 50 segundos. 50 segundos para que esa onda pueda llegar a la orilla. Ahí está. Entonces, jóvenes, este problema ha sido muy interesante porque nos ha permitido tener más claro lo que vendría a ser una longitud de onda y qué cosa vendría a ser el periodo. Recuerda que el periodo es el tiempo para realizar una oscilación. Aunque esto también lo pudimos haberlo relacionado con la frecuencia. Y esto lo vamos a ver, esto lo podemos ver en el siguiente problema. ¿Sí? Vamos a verlo en el siguiente problema. Problema número 4 nos dice: el joven observa en la playa que la distancia entre dos crestas consecutivas de una ola es 1,6 metros. Ah, no, perdón, entre dos valles consecutivos. De una ola es 1,6 metros y que la boya realiza 8 oscilaciones en 4 segundos. Determina el tiempo que tarda la ola en llegar a la orilla de la boya. Desde la boya, perdón. A ver, tomemos en cuenta que esta onda generada, quisiera completarle un poco más. Voy a completarle por aquí otra perturbación, ¿sí? Porque necesito... Ahí está. Ahí está. Entonces el problema nos pide que determinemos el tiempo que tarda dicha onda en llegar a la orilla. Entonces nuevamente nos ayudamos de lo que vendría a ser la ecuación del MRU y diremos, ¿no?, que la rapidez de la onda vendría a ser igual a la distancia entre tiempo. La distancia que en este caso tendríamos volando vendría a ser los 40 metros. Y aquí tendríamos lo que es la rapidez de la onda. Así que vamos a utilizar esta ecuación y tendríamos por aquí la rapidez de la onda vendría a ser la distancia, que es 40 metros entre tiempo. Y esto le voy a llamar la ecuación asterisco. El problema me pide el tiempo, entonces vamos en busca de lo que vendría a ser la longitud de onda. Perdón, la rapidez de la onda. Ahora, para esto vamos a plantear lo siguiente. También podemos decir que la rapidez de la onda se puede calcular como la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Y vamos en busca de lo que vendría a ser la longitud de onda. Les había indicado que la longitud de onda vendría a ser la distancia entre dos crestas consecutivas. Pero no solamente ello. También podríamos decir que la longitud de onda es la distancia entre dos valles consecutivos. La distancia entre dos valles consecutivos vendría a ser también la longitud de onda. ¿Y esta longitud de onda de cuánto vendría a ser? 1,6 metros. Así que por este lado podríamos decir que la rapidez de la onda vendría a ser la longitud de onda, que es 1,6 metros. Mira que la longitud de onda no solamente es entre crestas consecutivas, sino también puede ser entre valles consecutivos. Ahora, la pregunta es,
La frecuencia, ¿qué cosa es la frecuencia? La frecuencia, si nosotros nos apoyamos en la teoría, la frecuencia, ahí está. La frecuencia nos indica el número de oscilaciones realizadas en cada un segundo. En cada un segundo. A ver, tengo 8 oscilaciones en 4 segundos. A ver, vamos a hacer entonces un análisis previo. Tenemos aquí 8 oscilaciones en 4 segundos. Entonces la pregunta es, en un segundo, ¿cuántas oscilaciones se realizarán? Bueno, estamos hablando de la cuarta parte. Cuarta parte sería 2 oscilaciones en un segundo. Por lo tanto, la frecuencia vendría a ser 2 Hz. Ahí está. Este vendría a ser la frecuencia, 2 Hz. ¿Por qué? Porque la frecuencia nos indica cuánto vendría a ser la cantidad de oscilaciones que se realiza en cada un segundo. Entonces ya sabemos en un segundo que realizo 2 oscilaciones. Entonces la frecuencia sería 2 Hz. ¿Sí? Profe, haberlo hecho también como el caso del periodo, el tiempo para una oscilación. Sí, también lo puedes hacer. En función del periodo también lo puedes hacer y vas a llegar al mismo resultado. Solo que estaría calculando ahí el periodo. En este caso, también podría calcular el periodo, pero preferí calcular lo que es la frecuencia. También puedes hacer calculando el periodo, pero en este caso preferí utilizar la interpretación de lo que es la frecuencia. Entonces, ahora sí, conociendo la frecuencia, lo reemplazamos aquí. Por lo tanto, ¿cuánto sería la rapidez de la onda? Entonces, esto sería 3,2 metros por segundo. Ya tenemos entonces lo que vendría a ser la rapidez de la onda. Vamos a reemplazarlo en asterisco. Entonces lo reemplazamos en asterisco y tendríamos la rapidez de la onda vale 3,2 metros por segundo y esto va a ser igual a 40 entre el tiempo. Y de aquí calculamos lo que vendría a ser el tiempo. A ver, 40 entre el tiempo, ¿cuánto vendría a ser? A ver, 40 entre 3,2, ¿no? Uh -huh. 12,5. Así que sería 12,5. Ahí está. Ese vendría a ser entonces, ajá, muy bien jóvenes, muy bien Patrick, muy bien Camilo, muy bien Ariel, efectivamente 12,5 segundos. Entonces, prácticamente jóvenes, les podría decir que es un mismo problema, el 3, el problema 3 y el problema 4, es prácticamente un mismo problema, solo que se ha resuelto bajo dos perspectivas diferentes. Uno es considerando el periodo y otro es considerando lo que es la frecuencia. ¿Sí? Es el mismo problema prácticamente, solo que en un caso se ha considerado lo que es el periodo y otro caso que es la frecuencia. Los invito a que resuelvan el mismo problema, pero ahora utilizando el método que hicimos inverso entre el 3 y el 4. Si en el problema 3 utilizamos el periodo para resolverlo, ahora los invito a que utilicen la frecuencia, tal como lo hicimos en el problema 4. Y en el problema 4, que lo resolvimos utilizando lo que era la frecuencia, los invito a que utilicen el procedimiento 3, que fue calculando el periodo. Entonces, entre 3 y 4, inviertan los procedimientos y van a encontrar el mismo resultado. ¿Sí? Los invito a que lo hagan jóvenes para que se den cuenta que al final llegas al mismo resultado. Bien, pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 5. Dice,
La cuerda de 50 metros de longitud y 0,5 kilogramos de masa se encuentra fija en la pared y en el otro extremo se genera un pulso tal como se muestra. Si la cuerda se tensa con 10 newton, determina el tiempo que tarda el pulso en llegar al otro extremo de la cuerda. Me parece que aquí el dato. Vamos a calcularlo nosotros, ¿sí? Muy bien, entonces el problema nos pide que determinemos, nos dice que tenemos aquí una cuerda de 50 metros de longitud. Ahí está, toda esta cuerda tiene una longitud de 50 metros. No sé cuánto es la rapidez de la onda, pero se sabe que con una determinada rapidez y empleando un cierto tiempo, va a recorrer esta distancia de 50 metros. Entonces vamos a apoyarnos en lo que vendría a ser la ecuación del MRU. La ecuación del MRU. Decimos que la rapidez de la onda se calcula como distancia entre tiempo. No sé cuánto es la rapidez de la onda, pero se sabe que la distancia que logra avanzar vendría a ser de 50 metros. Muy bien, entonces a esto le vamos a llamar la ecuación asterisco. Vamos en busca entonces de lo que vendría a ser la rapidez de la onda. Pero estamos en un caso muy particular, que es la cuerda, la onda generada en una cuerda. Y el caso de una cuerda, jóvenes, lo habíamos planteado aquí. La rapidez de la onda, la rapidez de las ondas generadas en una cuerda, se puede calcular como la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda por un parámetro llamado densidad lineal, donde la densidad lineal se puede calcular como la masa entre la longitud de la cuerda. Esto vamos a plasmarlo en estos problemas, ¿sí? Vamos a hacer un poquito con mayor detalle. Decimos aquí, para una cuerda tensa, la onda generada, o digamos la onda viajera, tiene una rapidez que se va a calcular de la siguiente forma. La rapidez de la onda vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre su densidad lineal. A ver, aquí voy a indicar tensión en la cuerda, que debe estar en newton, y mu es la densidad lineal, donde la densidad lineal se calcula como la masa entre la longitud, la masa en kilogramos y la longitud en metros. Vamos a reemplazarlo entonces. La rapidez de la onda vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión, que vale 10 newton, entre la densidad lineal. La densidad lineal vendría a ser igual a la masa entre longitud. ¿Cuánto vale la masa? 0,5 kilogramos y la longitud 50 metros. Esto vendría a ser igual a 1 sobre 100 kilogramos por metro. Kilogramo por metro. Bien, entonces vamos a reemplazarlo aquí. Aquí lo vamos a reemplazar. Entonces sería 1 sobre 100. ¿Cuánto vendría a ser entonces la rapidez de la onda? La raíz cuadrada de 1000. Bueno, esto aproximadamente vendría a ser igual a 10 raíz de 10 metros por segundo. Muy bien, como ya sabemos cuánto vendría a ser, la rapidez de la onda, ahora sí podríamos retrasarlo aquí. Decimos aquí, entonces, en asterisco, decimos que la rapidez de la onda vendría a ser igual a. Bueno, vamos a reemplazarlo directo, ¿sí? Vamos a reemplazarlo para no. Ahí está, para no dar muchas vueltas. La rapidez de la onda. ¿Cuánto vendría a ser la rapidez de la onda? Habíamos dicho que es 10 raíz de 10. Pero puede ser decimales, sí, puede ser decimales, no hay ningún problema. Esto sería 50 entre el tiempo. Bueno, el tiempo sube y esto sería 50 entre 10 raíz de 10. Bueno, podemos sacar décima,
décima, décima, y me quedaría 5 entre raíz de 10. Esto podríamos racionalizarlo. ¿Cómo lo racionalizamos? Multiplicamos por el factor racionalizante, que vendría a ser raíz de 10 y raíz de 10. Ahí está. Entonces nos quedaría 5 raíz de 10 entre raíz de 10 por raíz de 10 sería 10. Y esto sería mi quinta quinta, raíz de 10 entre 2 segundos. Este vendría a ser entonces el tiempo que tarda la onda en llegar de un extremo a otro. Ahí está. Esa sería entonces la solución al problema. Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí tendríamos lo que es la solución a este problema. ¿Cómo estuvo yo? ¿Cómo estuvo yo? ¿Todo claro? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Uh-huh. A ver, vamos a resolver otro problema similar, ¿sí? Este problema es uno de los problemas más interesantes. Por ese motivo, jóvenes, he colocado otro problema similar. ¿Sí? A ver, observen aquí. Dice, una cuerda de 2 kilogramos de masa es fijada entre dos postes cuya separación es de 40 metros. Si la cuerda se tensa a 45 newton, determina el tiempo que tarda un pulso. Cuando digo pulso se me refiere a una perturbación en viajar por el cable de un poste a otro. A ver, imaginemos aquí que tuviéramos un poste. Ahí está, un poste alumbrado público tal vez. Y aquí tenemos, ahí está. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la cuerda. ¿Dónde está la cuerda? Aquí vamos a colocar una cuerda, ahí está la cuerda de color negro, ¿sí? Entonces, ahí está la cuerda de color negro, tiene una longitud de 40 metros, y de uno de los extremos vamos a generar una perturbación, un pulso. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces, esa onda, ese pulso generado, que no es otra cosa que una perturbación, que es una onda, va a viajar de un extremo a otro, y para esto va a emplear un tiempo. El problema nos pide que determinemos cuánto es ese tiempo, que tarde en ir de un poste a otro. Y para eso necesitamos saber cuánto vendría a ser la distancia que logra recorrer. Y la distancia que logra recorrer corresponde a ser la longitud de la cuerda, que es 40 metros. Entonces, empleando lo que vendría a ser la ecuación del MRU, podemos decir que la rapidez de la onda tendría que ser igual a la distancia entre tiempos. No sabemos cuánto es la rapidez de la onda, así que simplemente dejémoslo como rapidez de la onda. La distancia es 40 metros y el tiempo es t. ¿Sí? Hasta ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la rapidez de la onda. El problema nos pide el tiempo, así que para eso necesito saber cuánto vendría a ser la rapidez de la onda. Pero como tenemos el caso de una cuerda tensa, recordarás lo que hace un momento hemos mencionado. En el caso de una cuerda tensa, la rapidez de la onda, para el caso de una cuerda tensa, la rapidez de la onda se puede calcular como la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Y la densidad lineal no es otra cosa que masa entre longitud. Entonces, vamos a plantearlo aquí en el problema. Decimos aquí, para una cuerda tensa o para una onda generada en una cuerda tensa, se sabe que la rapidez de la onda se puede calcular como la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal, donde la densidad lineal se puede calcular como la masa entre la longitud. A ver, la masa es de 2 kilogramos. La longitud es 40 metros. Así que esto sería 1 sobre 20 kilogramos por metro.
Vamos a reemplazar entonces podríamos decir aquí que la rapidez de la onda vendría a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión. La tensión, según dato del problema, vendría a ser igual a 45 sobre la densidad lineal, que vendría a ser igual a 1 sobre 20. Esto nos sale la raíz cuadrada de 900. Raíz cuadrada de 900 vendría a ser entonces 30 metros por segundo. Ya tenemos la rapidez de la onda, entonces podríamos reemplazarlo aquí en la ecuación asterisco. Entonces reemplazamos en la ecuación asterisco y tendríamos la rapidez de la onda es 30 metros por segundo y eso es igual a 40 entre t. Esto nos quedaría entonces 40 sobre 30 y no es otra cosa que 4 tercios de segundo. Este vendría a ser entonces el tiempo que tarda este pulso en ir de un poste a otro. Ahí está. A ver, díganme jóvenes, ¿estuvo claro el problema? ¿Se logró entender? Estuvo mejor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, jóvenes, cada vez que les salen de una cuerda tensa, les dando la tensión, la densidad lineal, entonces apóyense de esta expresión para poder calcular la rapidez de la onda. Vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser el siguiente problema número 7. El problema número 7 está relacionado con la función de onda. Para estos jóvenes, para esto ustedes van a recordar esta parte de la teoría. ¿Sí? La función de onda, aquí lo tendríamos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el problema? Dice, la ecuación de una onda transversal se escribe como, ahí está, tenemos 10 igual a 0,2 seno de 0,5x menos 20t, donde x está en metros y t en segundos. Determina el tiempo que tarda la onda en recorrer 100 metros. Bueno, cada vez que se dé este tipo de problema, se están refiriendo a lo que vendría a ser la función de onda. La función de onda, en el cual este sería dado como 0,2 por el seno de 0,5x menos 20t, pero esto lo vas a relacionar con la función de onda que ya nosotros hemos definido, que es la amplitud por el seno de k por x menos más omega t más el ángulo de fase inicial. Y esto es para que lo evalúes directamente, hagas una comparación con uno con el otro. Por ejemplo, aquí me parece que ¿quién es el que acompaña la función seno? 0,2. ¿Quién es el que acompaña al x? ¿Quién es el que acompaña al x? Vendría a ser el k, el número de onda. ¿Y quién es el que acompaña al tiempo? La frecuencia cíclica. Profe, ¿y el teta sub 0? Bueno, si ves que no aparece, ¿qué significa eso? ¿Qué significaría que es 0? Entonces tenemos aquí comparando, ¿sí? Comparando, tendríamos que la amplitud vendría a ser igual a 0,2 metros, el k, el número de onda vendría a ser igual a 0,5 radianes por metro, el omega, que vendría a ser la frecuencia cíclica, vendría a ser igual a 20 radianes por segundo, y el ángulo de fase inicial, que vendría a ser igual a 0 radianes. El problema nos pide que determinemos el tiempo que tarda en recorrer 100 metros. A ver, recuerda que la onda va a desarrollar un MRU, donde decimos que la rapidez de la onda vendría a ser igual a la distancia entre tiempos. Pero la pregunta es, el problema nos pide el tiempo. La distancia que logra recorrer vendría a ser 100 metros, el tiempo. Pero, ¿y la rapidez? Para estos jóvenes les voy a pedir que recuerden cómo se calculaba la rapidez cuando te daban la función de onda. Cuando te dan la función de onda, lo que ustedes tienen que recordar es cómo se calcula la rapidez de la onda. ¿Y quién vendría a ser la rapidez de la onda? Es la frecuencia cíclica entre el número de onda. Número de onda, ¿sí? A ver, entonces vamos a volver al problema.
y decimos por aquí, la rapidez de la onda, la rapidez de la onda vendría a ser igual a la frecuencia cíclica entre el número de onda. La rapidez de la onda va a ser igual a, la frecuencia cíclica vale 20 y el número de onda vendría a ser igual a 0,5. 20 entre 0,5, 20 entre 0,5 vendría a ser igual a 40 metros por segundo. Ya conocemos entonces la rapidez de la onda, entonces esto podríamos repasarlo aquí. ¿Sí? Entonces la rapidez de la onda vendría a ser igual a 40. El tiempo sube y nos quedaría 100 entre 40. ¿Cuánto vendría a ser el tiempo? Sería 2,5. 2,5 segundos. Ahí está. Entonces, jóvenes, en adelante cuando te den la función de onda, recordar que esto te va a servir para poder calcular la rapidez de la onda. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente problema, un problema también similar para poder afianzar este tipo de situaciones, este tipo de problemas. Ahí está. Dice, la ecuación de una onda transversal se escribe como y es igual a 0,3 seno de 2pi por 0,2x más 5t, donde x está en metros y t en segundos. Determina el recorrido de la onda en 0,5 segundos. Bueno, nuevamente partimos de la función de onda. Decimos aquí de la función de onda. Decimos y es igual a ¿qué? A 0,3 por el seno de, cuidado, 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 que no debe aparecer ningún factor aquí. Así que aplicamos propiedad distributiva. 0,2 por, perdón, 2pi por 0,2 va a ser igual a 0,4 pi por x más 2pi por 5 sería 10pi por el tiempo. Ahora sí, está de la manera como debe de estar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, relacionándolo con lo que habíamos propuesto en la teoría, a seno de k por x menos más omega t más el ángulo de fase inicial. Entonces, comparando, profe, siempre se va a hacer comparando, sí, siempre, siempre. Este tipo de problemas siempre se resuelve comparando. El ángulo de fase inicial no aparece por aquí. La amplitud, me parece que aquí justamente lo tenemos. La frecuencia cíclica, o perdón, el número de onda es el que acompaña al X. Y ahí está, el que acompaña el tiempo, ¿verdad? Muy bien, entonces decimos por aquí, comparando tendríamos que la amplitud es igual a 0,3 metros, el que acompaña el X sería el número de onda, que sería igual a 0,4 pi. La frecuencia cíclica vendría a ser el 10 pi. Bueno, no nos olvidemos la unidad, radianes por metro, radianes por segundo, y el ángulo de fase inicial que vendría a ser igual a 0 radianes. Bueno, aquí que es lo que habíamos propuesto que vamos a calcular, la rapidez de la onda, ¿verdad? La rapidez de la onda, ¿cómo se calculaba? A ver, esto se calculaba como la frecuencia cíclica sobre el número de onda. La frecuencia cíclica lo conoces, esto vendría a ser igual a 10pi, aquí justamente lo tenemos. El número de onda es 0,4 pi. Así que, ¿cuánto vendría a ser la rapidez de la onda? ¿Cuánto sería esto? ¿Me ayuda? Sería 10 pi entre 0,4 pi. Pi con pi se cancela y nos quedaría 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí con esto podríamos calcular todo lo que nos pide. Dice, determina el recorrido en un tiempo de 0,5 segundos. Entonces, del MRU de la onda, se sabe que la rapidez de la onda vendría a ser igual a la distancia entre tiempos. Entonces, con esto
La rapidez de la onda ya sabemos que vendría a ser igual a 25, la distancia es lo que nos pide en un tiempo de 0,5 segundos. Entonces mandamos a multiplicar y la distancia nos sale 12,5 metros. Este vendría a ser entonces el recorrido, esta vendría a ser la distancia que logra recorrer en 0,5 segundos, 12,5 metros. ¿Cómo estuvo ello, jóvenes? ¿Está claro? ¿Todo bien? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? Pero que está por ahí, todavía. Cuando esto se ve por primera vez, aparentemente es complicado, Juanes, pero te das cuenta que los problemas son reiterativos. ¿Sí? Los problemas son parecidos en sí. En los exámenes de admisión viene de la manera en la cual te estoy presentando los problemas. Así bien, no tienen que, no tienen que, digamos, buscar fórmulas especiales para resolver problemas, no. Suficiente con lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Muy bien. Continuamos, continuamos avanzando y viene ahora lo que tendría que ser el siguiente problema. Problema número 9 nos dice, una onda electromagnética es generada y transmitida por una antena de televisión a una frecuencia de 100 MHz. Determine la longitud de onda de la onda electromagnética. A ver, jóvenes, vamos a resolver entonces este problema. Entonces, para esto, vamos a plantear lo siguiente. Decimos por aquí. Ya. Decimos por aquí. Ahí está. Entonces tenemos aquí una onda generada a partir de una radio, ¿no? A partir de una radioestación, bueno, sería de televisión, una estación de televisión, en donde dice que estaríamos transmitiendo una onda electromagnética. Aquí solamente se ha graficado el campo eléctrico. Si ustedes desean, se puede completar con el campo magnético, pero para no saturar mucho el gráfico, solamente basta y es suficiente con graficar el campo eléctrico. Dice de que la frecuencia con la cual estarían oscilando los campos eléctricos y los campos magnéticos vendría a ser de 100 megahertz. Profe, ¿qué significa mega? Mega es un prefijo que significa 10 a la 6. Así que estaríamos hablando de 10 por 10 a la 6 Hz. Perdón, 100 por 10 a la 6 Hz. Entonces con ello nos pide que determinemos cuánto vendría a ser la longitud de onda. La longitud de onda. Ahí está. Recuerda de que la rapidez de la onda es la rapidez de la luz, a la cual lo representamos por c. Y no te olvides que c vendría a ser el 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la rapidez de la luz. Entonces decimos aquí, del MRU, por ser una onda, viaja todavía con MRU, decimos que la rapidez de la onda vendría a ser igual a la distancia entre tiempo. Pero como tenemos frecuencia y longitud de onda, entonces vamos a utilizar esta ecuación mejor. ¿Sí? Decimos longitud de onda por la frecuencia. Entonces decimos aquí, ¿cuánto es la rapidez de la onda? Es la rapidez de la luz. La longitud de onda por la frecuencia. Tendría que ser el 3 por 10 a la 8. La longitud de onda es lo que nos pide. Y la frecuencia vendría a ser de 100 por 10 a la 6. Entonces aquí tendríamos 3 por 10 a la 8
10 al cuadrado con 10 a la 6 sería 10 a la 8. Jóvenes, se cancela, se cancela, se cancela el 10 a la 8 y nos quedaría que la longitud de onda vendría a ser igual a ¿cuánto? Es igual a 3 metros. Entonces la distancia entre estas dos crestas, o que es lo mismo decir, la distancia entre estos dos valles, vendría a ser igual a 3 metros. ¿Sí? A eso nos referimos entonces cuando decimos la distancia entre dos crestas, la distancia entre dos valles, corresponde a ser una longitud de onda. Muy bien, entonces ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la solución a este problema. ¿Sí? Recuerden que las ondas electromagnéticas todas viajan a la rapidez de la luz, el 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vamos a un siguiente problema. Decimos por aquí. Ya. Problema número 10 nos dice, una antena transmisor de radio genera y transmite ondas electromagnéticas con un campo magnético de 4 por 10 a la 11 Tesla. Determina el campo eléctrico máximo de 4 por 10 a la menos 11. Es un valor muy elevado. No, los campos magnéticos no son valores tan grandes. A ver, déjenme un momento por aquí. 10 a la menos 11, ¿no? Vamos a arreglarlo aquí, ¿sí? Los campos magnéticos por lo general son valores muy pequeños. Muy bien. Entonces, vamos a colocar 4 por 10 a la menos 11, que es un valor muy pequeño. Entonces, con esto nos pide que determinemos cuánto vendría a ser el campo eléctrico máximo de la onda electromagnética transmitida. Vamos a dejarlo tal como está, no esperan bastantes cambios. Entonces, tengo aquí. Nuevamente tenemos aquí nuestra estación de radio. Ahí está la antena. Y en ella, aquí tenemos nuestro equipo de transmisor. Ahí está. Entonces, aquí tendríamos lo que vendría a ser la onda electromagnética. Por este lado tendríamos lo que vendría a ser los campos eléctricos. Y aquí tendríamos lo que vendría a ser el campo magnético. Ahí está. Ahí está. Campo magnético. Y aquí tendríamos el campo eléctrico. Pero se sabe que el campo magnético máximo vendría a ser de 4 por 10 a la 11 Tesla. Entonces el problema nos pide que determinemos cuánto vendría a ser el valor máximo del campo eléctrico. Bueno, para estos jóvenes les voy a pedir que recuerden lo siguiente. Con respecto a las ondas electromagnéticas también verifican lo que vendría a ser eh, las ecuaciones que hemos ido mostrando. Distancia entre tiempo, longitud de onda entre periodo, longitud de onda por las frecuencias. ¿Verdad? Que son, estas ecuaciones verifican para todo tipo de ondas. Pero, además, además tenemos una expresión adicional con respecto a la rapidez de la onda, donde la rapidez de la onda vendría a ser el c, que es la rapidez de la luz, que vendría a ser el 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero la rapidez de la onda a la vez se puede expresar como el campo eléctrico entre el campo magnético. Entonces, podemos decir aquí lo siguiente, que la intensidad de campo eléctrico se puede expresar como la rapidez de la onda, que es el c, si desea puede escribir el c, por el campo magnético. ¿Cuánto vendría a ser la rapidez de la onda? El 3 por 10 a la 8. El campo magnético, 4 por 10 a la 11. Por lo tanto, ¿cuánto sería ese campo eléctrico máximo? Porque estamos hablando del B máximo.
Cuando habla del B máximo, habla del B máximo. Entonces sería 3 por 4 sería 12 por 10 a la 10 a la 8 con 10 a la 11 sería 10 a la 19. La unidad puede ser Newton por Coulomb o Volt por metro. Cualquiera de las dos es vendría a ser la unidad del campo eléctrico. Y ahí está. Entonces, de esta manera entonces estaría dado lo que vendría a ser el cálculo de la rapidez de las ondas electromagnéticas. Recuerda que solo para el caso de las ondas electromagnéticas, la rapidez se representa por C, que es la rapidez de la luz, en 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Muy bien, jóvenes, entonces ahí tendríamos entonces lo que vendría a ser la solución al problema. ¿Cómo estuvo ello, jóvenes? ¿Se logra entender? ¿Todo claro? ¿Mm? ¿Sí? Muy bien, excelente. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos terminado. Con esto hemos terminado. Ahora sí, nos quedamos entonces hasta este último problema, ¿no? Entonces, fin de la sesión de clase. Muy bien.